Ahora vamos a pasar un poco a lo que es el análisis textural. Ya hemos dejado todo lo que es el análisis espectral y ahora vamos a concentrarnos un poco en la repetición de patrones de tonalidades grises. Para decir que tenemos cierta textura es porque la repetición de estos patrones tiene una frecuencia regular. El análisis textural es la clasificación o segmentación de estos patrones con respecto a una forma, a una densidad, a una dirección y regularidad de una matriz deslizante que es conocida como kernel. ¿Cómo es que funciona el análisis textural? Nosotros ahorita estamos observando en la figura o en la imagen de la izquierda una textura mediana. ¿Sí? Es decir, esto lo que nos está representando es una zona boscosa de Brasil y todos esos árboles es lo que, o sea, o toda la selva nos está mostrando esta textura mediana. Una vez que yo tengo una imagen y quiero hacer el análisis textural, voy a basarme en el análisis de una matriz deslizante que se llama kernel. ¿Y qué es lo que va a hacer el kernel? Aquí en la figura del lado derecho yo tengo una matriz original, ¿sí? Una banda original. Y los números digitales son 137, 198, 174, etc. Y en color rojo sobrepongo el kernel. Está sobrepuesto un kernel y los valores que tienen este kernel es un 4 en la parte central y 1 en todos los nodos de alrededor. Ese 179 que originalmente está en la imagen, finalmente se convierte en 176. ¿Por qué? Porque lo que yo hago con el kernel es una suma, multiplicaciones y sumas ponderadas para darle un nuevo valor al píxel central. Es decir, ese 176 es el producto de multiplicar 137 por 1 más 198 por 1 más 174 por 1 más 185 por 1 más 179 por 4, etc. Una vez que yo establezco eso, voy a darle un nuevo valor. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque en general lo que nosotros queremos hacer cuando aplicamos un kernel o un filtro es porque queremos de alguna manera contrastar algunos rasgos, por ejemplo en el caso de geología, todo lo que son fallas y fracturas, rasgos lineales, pueden ser muy bien resaltados utilizando un análisis textural. ¿Cómo va a funcionar el kernel? Bueno, yo ya lo había explicado, pero aquí está ejemplificado. Tengo la imagen original, luego tengo la matriz deslizante o de filtrado y mediante los datos originales más los datos del kernel, pues yo voy a obtener una imagen filtrada que va a tener características diferentes. Va a tener, por ejemplo, bordes contrastados o va a estar suavizado o voy a poder ver en dónde tengo mayor grupo de homogeneidad en los valores o heterogeneidad, etc. Aquí este es un ejercicio que es común realizarlo en las materias que doy y donde se ve el análisis textural y es deslizar este kernel o esta matriz de 0, menos 1, 0, menos 1, 4, menos 1, 0, menos 1, 0. Y tengo los valores originales que están en la parte de arriba, ¿sí? Esos valores yo los represento en un histograma que se está observando en la parte de abajo. Aquí yo tengo los histogramas en donde estoy mostrando las distancias AB, ¿sí? El de la imagen original y la distancia AB de una imagen en donde ya hemos tenido el corrimiento del kernel. En la imagen de origen, nosotros podemos ver histogramas en donde podemos tener una o dos poblaciones, ¿verdad? Puede ser con un comportamiento gaussiano o con un comportamiento bimodal, pero finalmente tenemos valores de entrada positivos. Normalmente todos mis valores de número digital van a ir de 0 a 255. Cuando nosotros hemos aplicado el kernel, en el momento que observamos el histograma, podemos estar seguros de que lo que estamos observando es una matriz con filtro. ¿Por qué? Porque si observamos el histograma para la misma distancia AB en la imagen que ya ha sido filtrada, vamos incluso a obtener valores negativos y vamos a obtener grandes zonas en donde a lo mejor no tengamos aparentemente valores o valores muy bajos. El histograma realmente
se cambia completamente y aquí sí ya tenemos presencia de valores negativos. Esto en una imagen sin filtro no lo tenemos, ¿sí? Solamente se presenta en los casos con imágenes que han sido tratadas mediante algún tipo de filtro. Hay varios tipos de filtro. Tenemos, por ejemplo, el filtro pasabajas. Y para esto, ¿qué va a hacer este tipo de filtro? Cuando nosotros pasamos un kernel de pasabajas, nosotros estamos preservando las bajas frecuencias en una imagen y vamos a tener una tendencia a suavizar la imagen. Entonces tenemos la imagen original, la banda 1 de una imagen Landsat, y ya luego vemos el resultado con una imagen con filtro. Si nosotros observamos, por ejemplo, en la parte central derecha de ambas imágenes, podemos observar que ahí hay un cuerpo de agua que tiene tonalidades muy oscuras, casi negras, y está bordeada por zonas de color blanco brillante. Cuando nosotros hemos aplicado el filtro, estas zonas brillantes que en la imagen original se ven como con pequeños puntos de color negro, estos a la hora que es filtrado nos muestra una imagen más suavizada, es decir, las zonas blancas como que se expandieran. Esa es la impresión que da cuando se ha utilizado un filtro de pasabajas. Cuando tenemos nosotros un filtro de pasa altas, lo que vamos a preservar aquí son las altas frecuencias y que son debidas normalmente a variaciones locales de la imagen y se van a resaltar bordes. Entonces tenemos la imagen original nuevamente a su lado izquierdo y ya tenemos la imagen filtrada en la parte del lado derecho. Toda la parte inferior de la imagen corresponde a una zona de sierra y si bien es posible ver algunos rasgos estructurales, en el momento en el que aplicamos el filtro es mucho más evidente y más fácil de poder sacar rasgos lineales que estén relacionados a fallas o fracturas. En este caso, en la zona hay una gran cantidad de fracturas y estas pueden ser fácilmente detectadas cuando se ha aplicado el filtro de pasa altas. Lo mismo, por ejemplo, para el caso de las ciudades, todas las zonas de calles, avenidas, también van a ser mucho mejor planteadas u observadas después de haber aplicado un filtro de este tipo, porque aquí lo que se pretende con el filtro pasa altas es precisamente remarcar rasgos lineales. El filtro de entropía lo que va a hacer es medir el desorden de una imagen. Una imagen compleja tiene valores altos. Una imagen que es homogénea, pues va a tener valores bajos. En esta imagen estamos observando aquí zona de serranía y también tenemos la zona del valle. En la imagen original, la zona del valle se ve de colores grises claros a colores blanco brillantes y todas las zonas de sierra que está bordeando a este valle tienen coloraciones gris a coloraciones oscuras. Si vamos a medir el desorden de una imagen, en donde esperaríamos tener más heterogeneidad en los datos, en la zona de valle que es completamente plano o en la zona de sierra en donde tenemos una serie de elementos que nos hace una textura rugosa y tenemos mayor contraste en los valores de número digital. En el momento en el que nosotros aplicamos el filtro de entropía, estamos observando el resultado del lado derecho. Aquí nosotros podemos ver claramente que todo lo que es la zona de valle, que es una zona plana de coloraciones blancas, se va a presentar en coloraciones negras, es decir, tenemos valores muy bajos relacionados a entropía, es decir, es una zona más homogénea en valores de números digitales. Sin embargo, todo lo que está alrededor de esta zona, de una o de otra manera, nos está presentando valores más altos, valores altos de entropía, es decir, si hay mayor cambio de tonalidad en toda la zona que tiene un aspecto rugoso. Entonces el filtro de entropía es lo que nos va a indicar. Si tenemos, por ejemplo, una zona que ha sufrido procesos de intrusiones, las zonas en donde
encontremos algún aureola de metamorfismo, pues también nos van a presentar zonas de mayor entropía con respecto a lo que encontraríamos lejos de la zona afectada por la intrusión. En su caso contrario es el filtro de homogeneidad. En el filtro de homogeneidad estamos midiendo qué tan parecidos son los valores de píxeles unos con otros. Si encuentran píxeles contiguos con valores similares, entonces nos va a dar un valor de homogeneidad alto. Igualmente presento la misma imagen de la diapositiva anterior y aquí podemos observar que una vez que hemos aplicado el filtro de homogeneidad, los valores altos van a recaer precisamente en las zonas del valle y todos los valores altos, los valores bajos van a recaer en las zonas de sierra. ¿Sí? Porque en las zonas de sierra vamos a tener más heterogeneidad y en las zonas del valle vamos a tener valores más similares entre sí, por eso me está dando coloraciones blancas que me indican altos valores obtenidos después de haber aplicado el filtro de homogeneidad. Entonces, ya sea que queramos utilizar uno u otro, ¿verdad? Normalmente este tipo de filtros se utilizan mucho para poder hacer una diferenciación entre la zona urbana y, por ejemplo, zonas de campos de cultivo, porque es muy común que en las clasificaciones haya confusión entre estas dos clases. ¿Dónde esperaríamos encontrar más heterogeneidad? ¿En la zona urbana o en la zona de cultivos? Pues de entrada sería en la zona urbana. ¿Por qué? Porque en la zona urbana lo que vamos a tener es la presencia de calles, la presencia de vegetación, la presencia de techos de lámina, de techos de ladrillo, etcétera, ¿no? Madera, zonas de parques, zonas industriales. Entonces, todo eso me está dando diferencias en los valores de número digital muy continuas. De uno a otro píxel puede haber marcadas diferencias en el valor de radiancia. Por esta razón, los valores de heterogeneidad más altos cuando hay presencia de zona urbana, pues se van a concentrar en las zonas urbanas. Cuando esto no es así, entonces el valor de heterogeneidad nos puede ayudar a diferenciar entre rocas más rugosas de rocas que tienen un aspecto más suave, entre rocas que tienen cierto tipo de alteración y rocas que no la presentan, etcétera. Para esto se puede aplicar estos filtros de heterogeneidad y de homogeneidad. Otro grupo de análisis sobre la imagen es lo referente a morfología matemática. Esta es una técnica basada en la topología de los objetos que conforman a una imagen. Y ahora paso a explicar un poco lo que es la topología. La topología es una técnica matemática que lo que busca es que hayan relaciones entre los elementos que constituyen una imagen, en este caso, o en un mapa o algo, que las relaciones sean concordantes, que no haya traslapes, que las formas no estén deformadas, etcétera. Todo esto lo analizan por medio de la topología. Es decir, si un parque es rectangular y tiene una relación directa con zona de casas que están alrededor de este parque, pues la topología nos dice que el parque debe ocupar una zona que debe presentar la forma efectivamente rectangular y que las casas no deben quedar, o la representación de las casas no deben quedar encima de lo que sería el parque. De esta manera es de la que parte o son los fundamentos de la morfología matemática. Una vez que ya se satisface esta parte topológica, viene una comparación de la imagen a analizar con una referencia geométrica, y esta referencia geométrica es conocida como elemento estructurante. El elemento estructurante, pues en general puede tener formas geométricas como círculos, rectángulos o cuadrados, y esto nos va a permitir poder comparar o poder delimitar de una mejor manera todos los elementos que se encuentran dentro de la imagen. Aquí en esta diapositiva tenemos una imagen original, un círculo con varios elementos cuadrados y rectangulares. Cuando aplicamos morfología matemática, también lo que vamos a hacer es utilizar un kernel
que nos va a estar representando una figura geométrica, por ejemplo, de un cuadrado, como en el caso de este ejemplo, en donde vamos a hacer el deslizamiento de este kernel y entonces vamos a tener en este caso una dilatación con un elemento cuadrado de 3×3, es decir, una matriz de 3×3. Entonces, todas las zonas de color gris son las zonas que ha crecido el elemento que originalmente estaba en la imagen. En la imagen original, por ejemplo, vemos un cuadrado de color negro en la parte superior izquierda, y en el momento que se ha utilizado el análisis de dilatación de elemento, lo que estamos observando es el crecimiento de esa forma cuadrada, ahora en la forma de los cuadritos en color gris. Finalmente, podemos después aplicar ahora una erosión con el mismo elemento cuadrado, es decir, vamos a quitar los elementos oscuros que habíamos crecido, los vamos a quitar, y entonces ahora ya nada más quedamos finalmente con un elemento cuadrado pequeño, y todo lo demás son nuevas clases o nuevas formas que se han encontrado a partir de una imagen original. Esto es de manera general cómo funciona la morfología matemática. La morfología matemática comenzó sus desarrollos y de hecho sigue desarrollándose en Francia, y digamos que es como una respuesta ante los análisis de análisis de textura, porque en algunas zonas de ahí de Europa no se podía extraer realmente la información que se requería, y a partir de ello pues surge esta nueva metodología para tratar de restringir más los datos que se querían de las imágenes. En este caso pues son datos de estructuras, y se inició también originalmente con imágenes médicas. Dentro de la morfología matemática hay varios procesos. Entre ellos están estos que voy a mencionar. Está el proceso de erosión. En esta transformación vamos a homogeneizar la imagen, vamos a ensanchar los bordes de los objetos más sombríos, más oscuros. Entonces tenemos en el ejemplo una imagen que con valores, una imagen binaria con valores de 1 y 0. Los valores 0 pues representan la parte oscura y el 1 representará la parte clara. Aplicamos un elemento estructurante en forma de matriz, en este caso es una matriz en donde tenemos puros elementos con valor de 1, y finalmente lo que vamos a obtener es el ensanchamiento o el crecimiento de las zonas que están en color negro, y únicamente vamos a recuperar o a tener una pequeña parte de lo que son las zonas en color blanco. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos tratando de relacionar este resultado, por ejemplo, a zonas de fallas o fracturas, claramente podríamos delimitar de una manera más precisa todas las zonas que son lineales, es decir, podemos cartografiar con una manera, con mayor precisión y mayor exactitud geográficamente hablando, pues la zona que está presentando aquella falla o aquella fractura. Igualmente, este tipo de análisis se ha aplicado a la imagen, a la banda 1 de la imagen Landsat, y entonces podemos observar que una vez que se ha utilizado la técnica de erosión, todas las zonas que son oscuras han crecido, y todas las zonas que tenían colores gris claro a blanco, estas pues han disminuido en la imagen, y las zonas que son oscuras se han hecho más homogéneas o se han agrandado, se ven más parejas, digamos. Otra operación dentro de la morfología matemática es la consistente en dilatación. Esta transformación va a homogeneizar la imagen, aclarándola y eliminando los bordes de los objetos sombríos. En la imagen que tenemos a la izquierda estamos observando la imagen original, es una imagen binaria
con valores de 0 para las zonas oscuras y valores de 1 para las zonas blancas. Esta va a ser sometida a un filtro de morfología de dilatación. Ahora lo que podemos observar es que todas las zonas blancas han crecido, han tenido un proceso de expansión. Este mismo filtro fue utilizado sobre la imagen en tonos de grises que están observando en la parte central de la diapositiva. Es una imagen de la zona urbana de San Luis Potosí. Hacia abajo tenemos lo que es la Sierra de San Miguelito, y quiero que observen cómo en la imagen con dilatación las tonalidades claras son las que se ven más expandidas o que se ven que han crecido. Entonces esto nos permite delimitar u observar de una manera más clara todo lo que es la mancha urbana, que es la que en principio presenta los valores de número digital más alto o valores más brillantes. Una vez que se hace este tipo de operaciones, se puede hacer una combinación entre erosiones y dilataciones. ¿Para qué? Para poder definir mejor los límites entre los diferentes elementos que constituyen a una imagen. Este tipo de aplicaciones se utilizan sobre todo después de una clasificación para dejar mejor delimitados los bordes entre, por ejemplo, una cartografía litológica o entre zonas de cultivos, por ejemplo, porque cuando se realiza la clasificación, en principio lo que obtenemos son grandes polígonos, y muchas veces cuando se trata de zonas que realmente tienen límites bien establecidos, no se presentan de esta manera después de la clasificación. Entonces se aplican todo este tipo de filtros para delimitar perfectamente, sobre todo aquellas áreas que tengan ángulos rectos, límites lineales bien establecidos. Para esto, aquí tenemos una combinación de entre erosión y dilatación que se conoce como apertura. En la apertura primero vamos a aplicar una erosión y después aplicaremos sobre la imagen erosionada, aplicaremos una dilatación. En la imagen que estamos observando en la parte superior, tenemos la imagen original también binaria, con valores de 0 para las partes oscuras y de 1 para las partes blancas. Enseguida tenemos que se aplica el filtro de una erosión, y entonces observamos que todos los píxeles que están al borde de la figura principal y los píxeles que están fuera o apartados de la figura principal en color blanco ahora se muestran en color rojo. Esto me está indicando que lo que creció fue la parte oscura y estamos haciendo más pequeñita la parte en color blanco. Una vez que se hace esto, ahora aplicamos la dilatación y lo que vamos a hacer es que nuevamente va a crecer las partes en color blanco, pero si se fijan ustedes, en el resultado final tenemos algunos píxeles que están en color rojo. Estos píxeles en color rojo se han añadido a las partes oscuras. Entonces, ¿qué logramos con esto? Pues logramos quitar píxeles que han quedado separados y los hemos integrado a lo que sería la parte negra. De tal manera que ahora sí tenemos dos grandes superficies, la superficie blanca y la superficie negra. Y todo lo que está píxeles que han quedado sueltos, pues quedan envueltos sobre superficies más grandes. Esto también lo observamos en la parte de abajo, sobre una imagen en tonos grises. Igualmente tenemos todo lo que es la zona urbana en color gris claro, y la zona de sierras con grises más oscuros y cuerpos de agua con colores negros. En el momento de aplicar una apertura, lo que estamos observando es que hay ciertas partes o coloraciones en blanco que han quedado más homogéneas. Es decir, si había píxeles sueltos dentro de estas partes más blancas que constituían a la zona urbana, ahora ya han quedado integradas en lo que es la parte homogénea en color blanco. Entonces esto nos ayuda realmente a generalizar un poco la información
y también a delimitarla de una mejor manera una vez que se ha obtenido, por ejemplo, una clasificación, porque en la clasificación es muy común que tengamos muchos píxeles sueltos. Entonces es necesario homogenizar toda esta información, sobre todo si vamos a presentar un mapa en escala 1 a 50,000, pues lo mejor es que la clasificación el resultado esté mucho más generalizado. La otra combinación que se tiene es la de cierre. En el cierre lo que tenemos es una dilatación seguida de una erosión. Vamos a analizar la imagen de la parte superior de la diapositiva. Tenemos la imagen original nuevamente binaria con valores de 0 para toda la parte negra y de 1 para la parte blanca. Vamos a aplicar primero un filtro de dilatación y si ustedes observan, toda la parte blanca se expande, crece y ocupa algunos espacios que originalmente estaban ocupados por la parte negra. Enseguida aplicamos el filtro de erosión y lo que estamos viendo ahora es un crecimiento de la parte oscura. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Si ustedes observan, la isla que estaba dentro de la parte blanca se ha reducido, entonces me ha dejado toda la zona en color blanco mucho más continua, y en el caso de la parte negra, esta se ha disminuido y me ha dejado más compacta lo que es la región en blanca. Igualmente aquí tenemos una imagen original en la parte de abajo, la imagen original en tonos de grises, y después de aplicar el filtro de cierre, lo que estamos viendo es que hay algunas regiones o zonas de la zona urbana en la parte sureste de la zona urbana que quedaron mejor delimitadas después de haber aplicado el filtro de cierre. Entonces, sobre todo esto, les vuelvo a repetir, se utiliza para poder definir mejor bordes, para poderle dar continuidad a todas las formas que tenemos. Y otras aplicaciones en las que se ha utilizado la morfología matemática es para que en base a ciertos elementos estructurales, por ejemplo un círculo, nos puedan ayudar a delimitar o a medir zonas. Por ejemplo, recuerdo una aplicación que se hizo para árboles de olivo. Para saber si los árboles de olivo estaban dañados o no, se utilizó un elemento estructural. Si un árbol de olivo es sano, debe de tener cierta dimensión y cierta forma. Todos aquellos que cumplían con el elemento estructural, pues eran clasificados como árboles sanos. Aquellos que tenían una forma diferente o una dimensión diferente, entonces eran clasificados como árboles que tenían algún tipo de estrés. Entonces son de los tipos de aplicaciones que se pueden hacer. Igualmente, en el caso, por ejemplo, de geología, recuerdo de una aplicación que se hizo en ciertas zonas en donde se veían que había ciertas manchas irregulares que se podían relacionar como alteraciones. Entonces también se aplica este filtro de morfología matemática y se delimita diciendo, bueno, si tiene tal forma y tales dimensiones, lo vamos a considerar como una zona anómala o una zona de alteración. Todo lo que no cumpla con esto, pues entonces queda desechado. Entonces son algunas de las aplicaciones que se ha tenido en la morfología matemática, y es principalmente la escuela europea, la escuela francesa, la que utiliza este tipo de técnicas. Vamos a pasar a un tema que se llama interpretación de imágenes. En este tema vamos a ver sobre todo ejemplos de cómo se ha realizado trabajo sobre imagen de satélite y qué tipo de resultados se han obtenido. Presento alrededor de unos 4 o 5 ejemplos y presento todos los procesos que se siguieron para llegar a un mapa final, porque la finalidad de utilizar fotografías aéreas, de utilizar imágenes de satélite, es obtener un mapa que nos esté dando la información
información que nosotros deseamos obtener. Si estamos hablando de geología, pues a lo mejor información sobre litología, información sobre fracturas, sobre fallas. Si hablamos de mineralización, información sobre alteraciones, sobre, por ejemplo, qué tipo de roca tenemos en la zona, si esta roca es más rica en sílice, si tiene algún tipo de cloritización, etcétera. Si hablamos de otro tipo de aplicación, pues a lo mejor lo que nos interesará a lo mejor es poder delimitar mejor cierto grupo de manzanas en una ciudad, delimitar, por ejemplo, centros donde se lleva a cabo industria, etcétera. Entonces, pero lo importante, lo que hay que tener en cuenta es que después de nuestra interpretación, siempre lo que vamos a tener finalmente es un mapa con información útil para la aplicación o para el problema que nosotros queremos resolver. El primer ejemplo que les voy a presentar es en Baja California, en México. Este estudio se llevó a cabo en una parte de la franja costera de Baja California, y los lugares que han sido, que delimitan esta zona es la zona de Puertecitos y Bahía de San Luis Gonzaga, que se muestran aquí en el mapa que estamos observando a nuestro lado derecho. Esta zona está caracterizada principalmente por la presencia de rocas metamórficas hacia la parte central de la zona. Tenemos algunos grupos de rocas volcánicas como andesitas y basaltos, y también tenemos la presencia de algunas rocas graníticas. El objetivo del estudio era hacer una actualización de la cartografía, porque si bien ya estaba la cartografía que había realizado el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el encargado de toda la cartografía del país, si bien ya estaba un mapa geológico, era antiguo, pues ya estaba hecho era de los principios de los 80 o finales de los 70, y había algunas áreas que realmente no estaban del todo bien representadas. Por esta razón se quiso hacer una adecuación de la cartografía, puesto que esta cartografía era la base para hacer más estudios sobre la zona a nivel ecológico y a nivel geológico. Entonces era necesario hacer esta cartografía. Y bueno, en eso consistió lo que fue mi trabajo de tesis de maestría. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Primero, bueno, se utilizó una imagen Landsat-TM de 1986 y se estuvo trabajando con ella. Lo primero que se hizo fue hacer la georreferencia de la imagen. Como ya les he explicado, se tiene que hacer primero un pretratamiento y después se hizo una corrección atmosférica utilizando el método de Chávez, es decir, el de corrimiento de histograma, como ya lo he mencionado antes, también de lo que se trata el corrimiento de histograma. Y finalmente se hizo un corte de la imagen, porque las imágenes Landsat abarcan un área de 185 por 185 kilómetros, y nosotros no queríamos trabajar con toda esa zona. Entonces, después de eso, se empezó a visualizar la imagen en tonalidades grises, como lo estamos observando en la parte izquierda de la diapositiva. Ahí estoy presentando yo la banda 7 en tonos de grises, y ya desde la tonalidad pues ya podemos comenzar a observar diferencias entre las diferentes rocas que estaban componiendo la zona de estudio. Aún dentro de las zonas de playa o de costa, podíamos ver también diferencias de tonalidades. Entonces ya de entrada esto nos estaba indicando que podíamos hacer separación inclusive de los aluviones o de los suelos recientes de la zona. Enseguida se aplicó una paleta de pseudocolor o una tabla de color, y aquí ya podemos observar, por ejemplo, en la parte de la zona costera o de suelos aluviales, estamos observando varias coloraciones. En la parte de abajo estamos observando coloraciones blancas y rosas, y luego hacia la parte media estamos observando coloraciones verdes, y hacia la parte superior
ya estamos observando coloraciones amarillas. Ahí más claramente se puede observar este tipo de diferencias. En cuanto a las rocas metamórficas, complejo ahí de rocas metamórficas. En la imagen en tonos de grises se ve, son aquellas que se ven de un color más oscuro. En la parte del pseudocolor son las que presentan tonalidades entre azul y verde. Y todo lo demás son coladas de lava, son andesitas, son basaltos y algunas rocas, que las que están más al sur, ya son rocas graníticas o granodioritas. Después de eso, se aplicó una combinación de bandas 742. ¿Por qué? Porque es el tipo de combinación más recomendable para zonas que son semidesérticas y en las cuales se pretende hacer un estudio litológico o geológico. Esto entonces nos ayuda en la interpretación estructural de complejos intrusivos o de patrones volcanotectónicos. Aquí en esta combinación de bandas, si nosotros observamos en la parte inferior, tenemos coloraciones rosas. Todas estas coloraciones de color rosa y crema son cuerpos graníticos. En la parte media estamos observando con coloraciones gris verdoso todo lo que es la zona de rocas metamórficas, y hacia la parte superior en coloraciones verdes y blancas tenemos todas las zonas que son de rocas basálticas. Y bueno, todo lo que estamos observando, la gran mancha negra que observamos, pues es el océano. Igualmente para las zonas de costa tenemos varias coloraciones. Después de haber hecho ese primer análisis, decidimos hacer una clasificación no supervisada. En la parte izquierda les muestro cómo es la salida de la clasificación no supervisada y luego les muestro lo que es el mapa temático. Aquí hay varias cosas a notar. En primera, si ustedes observan la salida de la clasificación no supervisada, pues tenemos un montón de clases. Por ejemplo, en el caso del agua, tenemos como 4 o 5 clases. ¿Por qué? Porque había diferentes respuestas relacionadas nada más al agua. Igualmente para todas las rocas. Entonces, como dentro de la zona se habían observado que había posibilidad de sacar 35 clases, se le pidió que sacara 50. Entonces eso fue lo que hizo el programa. Pero después esta clasificación fue sometida a una reclasificación. ¿Para qué? Pues para quitar clases que en realidad podían ser reunidas en una sola clase. Y bueno, acá tenemos la clasificación final. En la clasificación final pues ya tenemos mucho menos clases. Efectivamente muestro las clases de rocas graníticas que están hacia el sur, las metamórficas en la parte central y todo lo que son volcánicas, tobas, basaltos hacia la parte superior de la imagen. Y bueno, se ven varias coloraciones para los aluviones, eso sí se mantuvo la separación. Entonces, después de este análisis tuvimos una buena respuesta. Sin embargo, para la parte de las rocas metamórficas no se tenía la separación que se esperaba, porque por estudios de campo se sabía que en la zona había tres tipos de rocas metamórficas que estaban constituyendo ese complejo, y aquí únicamente lográbamos separar 2. Entonces, para esto se hicieron otros tratamientos sobre la imagen. Se aplicó los métodos de análisis de componentes principales utilizando el método tradicional, que es en el que se utilizan todas las bandas que constituyen a la imagen de satélite, y también un método selectivo. Mediante el primer método, una vez que se obtuvieron cada uno de los componentes, se hizo una imagen a color utilizando los componentes 1, 2 y 3 en los canales rojo, verde y azul. Ahí ya podemos ver incluso, por ejemplo, en la parte de abajo, en la zona de cuerpos graníticos, que se observa ya no solamente un cuerpo continuo, sino que hay algunas diferencias entre la masa del cuerpo granítico. Tenemos también en la parte de rocas metamórficas que se pueden
separar muy bien dos cuerpos. Y seguimos a la parte superior, en donde ya también vemos bastantes más diferencias entre lo que son todas las rocas volcánicas que constituyen a la zona. Cuando nosotros vimos este resultado, decidimos seguir con el análisis de componentes principales selectivo. Para el análisis de componentes principales se utilizan solamente 2 o 3 bandas para aplicar este método, y eso fue lo que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en la imagen de la derecha? Después de que se obtuvieron también los componentes, se estableció una imagen en color utilizando la segunda componente de los pares de bandas 5 y 7, 4 y 7 y 2 y 7 en rojo, verde y azul. Esto es, si yo estoy diciendo que utilicé la segunda componente del par de bandas 5 y 7, por ejemplo, quiere decir que apliqué el análisis de componentes principales únicamente para la banda 5 y 7, y en el otro caso de la banda 7 y 4, y en el otro caso la banda 7 y 2. Entonces, una vez que yo utilizo estos segundos componentes, hago el RGB, y ahora yo quiero que aquí se fijen en algo. En la parte inferior claramente se pueden delimitar tres cuerpos: uno en color azul, uno en color rosa y uno en color blanco. Todos estos cuerpos forman parte de rocas graníticas, y el cuerpo blanco ya empieza a formar parte del complejo metamórfico. Si nos vamos a la parte de en medio, el complejo metamórfico, ya vemos coloración café, vemos coloración azul y vemos la coloración blanca. Entonces, con este método ya hemos logrado separar los tres tipos de roca metamórfica que ya había sido cartografiada o había sido observada anteriormente a este trabajo. Enseguida vemos la parte superior. En la parte superior ya vemos coloraciones rojas, verdes, cafés, azules, que corresponderían a todas las rocas volcánicas, incluyendo tobas, andesitas, basaltos y dacitas. Entonces, una vez que vimos que con el análisis de componentes principales habíamos obtenido buenos resultados, puesto que habíamos logrado el objetivo, ¿verdad?, que era separar sobre todo la parte de rocas sedimentarias de rocas metamórficas, y con esto pues ya estábamos dando un paso más en lo que era nuestra cartografía litológica. Después de esto decidimos utilizar cociente de bandas para, además de observar las diferentes litologías de la zona, también poder probar un poco zonas de alteración. En la región el interés no era tanto un interés a nivel minero, sino más bien era un interés sobre rocas que estaban siendo de alguna manera, su firma espectral estaba siendo ocultada, digamos, por una pátina de óxidos, es decir, una capita de óxidos de fierro. Entonces necesitábamos nosotros aislar esta parte o discriminarla para efectivamente poder cartografiar de la mejor manera posible los diferentes tipos de roca que habían en la zona. Entonces, para esto se utilizaron cocientes de bandas como el 5/4 y 3/3/4, que distinguen bien zonas ricas en sílice y plagioclasa. Y además de que también se utilizaron cocientes como 3/1 para distinguir todo lo que era las zonas de óxidos, de oxidación, y el 5/4 es únicamente 5/4 también es para sílice, y 5/7 para zonas de arcillas. Entonces, en la imagen de la izquierda estamos observando el resultado del cociente 5/4, sin tomar en cuenta lo que es la zona del mar, porque esa no se ha estudiado, no se tomó en cuenta para este estudio. Observamos que hay valores altos para este cociente en lo que es la zona de las rocas metamórficas, y después enseguida sería la zona de las rocas graníticas. Al igual que con los análisis de componentes principales, se hizo una combinación de bandas para sacar
una imagen en color. Y para esto se utilizaron los cocientes 5/7, 3/1 y 5/4 por 3/4 en los canales rojo, verde y azul. Si ustedes observan en la parte de abajo, en la parte inferior, nuevamente podemos ver una clara separación entre tres cuerpos o tres formaciones diferentes o afloramientos. Uno en color azul, uno en color rosa y uno en color blanco. En el caso de las rocas metamórficas estamos observando coloraciones rojas y coloraciones azules, y hacia la parte superior estamos observando principalmente coloraciones azules y verdes para todo lo que son las rocas volcánicas. Entonces, con los resultados del cociente de bandas y con los resultados del análisis de componentes principales, se realizó una clasificación supervisada. Y esto es porque además de tener estos elementos, también teníamos el elemento del conocimiento de la zona. Para poder establecer las diferentes clases y refinar un poco el resultado de la clasificación no supervisada, primeramente se hizo una extracción de firmas espectrales y se observó el comportamiento espectral de cada una de las unidades litológicas que estaban constituyendo la imagen. Además de eso, se hizo un análisis entre los diferentes tipos de aluviones que habíamos observado y se comparó su firma con la firma de las rocas que estaban alrededor de estas zonas de aluvión. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder establecer un posible origen de ese aluvión. Entonces, en la imagen de la izquierda, yo les estoy mostrando un ejemplo de este tipo de relación. Aquí lo que tenemos es una serie de rocas, de firmas de rocas metamórficas. El principal tipo de rocas metamórficas que encontramos ahí pues son pizarras y las otras son granulitas. Las hemos puesto como KM2, KM3 y PZM1 porque unas son del Paleozoico y las que son con K son del Cretácico. Las que comienzan con K son del Cretácico. Y M1, 2 y 3 es metamórfica 1, 2 y 3. Aquí lo que estamos observando es, por ejemplo, que la roca del Paleozoico tiene coloraciones, tiene valores de reflectancia mucho más bajos con respecto a lo que estamos observando para KM2 y KM3, lo cual ya nos ayuda a identificar que la roca del Paleozoico es toda aquella que tiene las coloraciones más oscuras en la imagen que estamos observando a la izquierda. En la combinación 742, ahí se ve claramente el color más oscuro y entonces ese correspondería a lo que es las rocas del Paleozoico. En el caso de KM3, es toda la franja que se ve en coloración café. Esa tiene un valor intermedio entre lo que es la metamórfica del Paleozoico y la metamórfica KM2, que también es del Cretácico. Entonces ya también podemos saber que esa roca en color café sería la que correspondería a esta segunda firma espectral, y aquella que tiene una reflectancia más fuerte, una respuesta espectral más fuerte en estos canales, es la que correspondería a la roca KM2, que es una granulita, la KM2. Si ahora observamos al lado derecho, la imagen del lado derecho, ahí tenemos una serie de firmas espectrales, también son de las firmas espectrales de las rocas metamórficas, y luego tenemos hemos agregado una firma espectral más que corresponde a lo que hemos nosotros considerado como Cual 3, que es un aluvión, forma parte de la zona costera. Si nosotros observamos la imagen de la izquierda, la composición coloreada de 742, la firma espectral que estamos observando corresponde al aluvión que observamos en la parte superior de esta fotografía en color gris más oscuro. Este aluvión QAL3 está más relacionado a lo que sería la firma espectral de KM3, por lo cual podríamos tratar de decir
de entrada que este tipo de aluvión está más relacionado o tiene su origen a partir de este tipo de roca metamórfica. Cuando nosotros observamos en campo los principales componentes del aluvión cual 3, este era un aluvión muy rico en micas y resulta que esta formación KM3 también es una formación rica en micas. Entonces eso nos ha ayudado a poder hacer este tipo de relaciones. Una vez que ya tuvimos todos los elementos necesarios, entonces sí procedimos a realizar lo que era la clasificación supervisada. Ya para esta clasificación nosotros ya trabajamos con áreas de entrenamiento a partir de los conocimientos obtenidos tanto en campo como de la información extraída a partir de los componentes principales y de cociente de bandas, y de hecho para la clasificación supervisada fueron las bandas que se utilizaron, es decir, ya no se utilizaron las bandas originales, sino que se utilizaron los componentes obtenidos y las imágenes que se habían obtenido con los cocientes de bandas. Todos estos se reunió, se sacaron las áreas de entrenamiento y se utilizó un clasificador del vecino, utilizando el método de interpolación del vecino más cercano mejorado. Y después de eso tuvimos la salida que les estoy presentando del lado izquierdo. Aquí tenemos ya toda la masa de agua en color azul. Tenemos claramente 3 cuerpos hacia la parte inferior, en donde separamos claramente lo que son las rocas graníticas en color rosa claro y rosa más oscuro. Y en color blanco tenemos uno de los tipos de roca metamórfica, al igual que el color verde y azul que están en la parte superior de esta gran mancha blanca. Todos los tipos de tobas y de rocas andesíticas, dacíticas, que están representadas con colores rosa, carne y colores morados, color amarillo, y los aluviones también han sido separados dependiendo del tipo de origen que se estableció. En algunos pues son aluviones que tienen origen más bien basáltico, otros metamórfico, y los aluviones que están hacia el sur de la zona de estudio son aluviones producto de las rocas graníticas. Entonces, el resultado de este mapa pues ha sido una actualización en la cartografía. Se tiene mayor detalle de la cartografía de esta zona y estos resultados después fueron utilizados para alimentar un sistema de información geográfico en donde se está haciendo una evaluación a nivel ambiental para toda la zona, para toda esta franja costera.